Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al primer programa de Momentum Financial. Somos un grupo de amigos que nos hemos reunido para discutir ideas serias de inversión, pero sin olor a naftalina. Nos gustaría recordarle a todo el mundo que no somos asesores financieros ni lo pretendemos. Así que, por favor, cualquier idea que puedan obtener de lo que estamos aquí hablando, por favor, hagan su propia investigación antes de hacer ningún movimiento, que luego no queremos que la gente se lleve las manos a la cabeza. Estoy aquí con mis amigos y compañeros y hoy tenemos muchas cosas muy interesantes de las que hablar. Así que, sin más dilación, me gustaría que dijeran hola, mi compañero Gordinflas, Hey, ¿qué tal? el gran capitán Hola a todos y bienvenidos a esta que va a ser pronto vuestra casa. y nuestro grandísimo Gold God, que va a empezar esta emisión Roque, con... Marte. Sí, sí, por favor. Va a empezar esta misión, tiene el honor de ser el primero, hablándonos un poquito de la actualidad y como bien sabéis hay muchas cosas de las que hablar, así que sin más dilación, por favor, Godgot. Bueno, arrepentíos, pecadores de la inversión y hombres de poca fe, arrodillaos ante el Nasdaq, el único dios de los mercados, y Cathie Wood, su única profeta. El surf ha vuelto. Esto resume lo que ha sido esta semana. Cuando ya todo el mundo lo daba por perdido, ¡pam! El subidón. Tremenda carrera que se ha pegado Tesla, por ejemplo, y tremenda carrera que se ha pegado el crecimiento en general. Una semana extraña, llevamos 2 semanas donde el Nasdaq está siendo muy, muy castigado, pero ya el viernes amenazó con venirse arriba. Yo liquidé los putazos, que bien que me salió, y así estamos. Luego recuerdo el lunes estar hablando con Capitano y decirle, oye, Capi, esto, si quieres hablar de Tesla, hay que hacerlo pronto porque en 2 semanas la podemos tener a 200 y nadie va a querer saber nada de ella. ¿Y qué dije yo? Me dijo, en 2 semanas la tienes a 700. Bueno, pobre Capi, evidentemente me va cagada, ¿no? Porque tardó 2 días, o sea que su Sí, apuesta no, ya la está culpa fue fuera. mía, claramente, porque Tu no fueron apuesta ya 2 está semanas, fuera. fueron 2 días. Tú ya la Así has que en el cagado. fondo fallé también. Claro, has fallado. Yo, en cambio, mi apuesta de 200 en 15 días sigue viva. El putazo vive, la lucha sigue. Eso es así, totalmente. Claro. Capi, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que esto es corto plazo o vamos a ir para arriba en serio con el growth, las tecnológicas y demás? Bueno, tú sabes que yo tengo mi teoría de que está claro que hacía falta una corrección, porque literalmente muchas empresas del Nasdaq o lo que podemos llamar de growth y tecnológicas estaban subiendo literalmente en vertical, me refiero, es que literalmente subían un 80, un 100% por semana. Y eso a ese punto no era sostenible incluso en este mercado ultra dopado en el que estamos. Pero sinceramente yo tengo más como una idea, digamos, a medio plazo, donde a mí no me extrañaría que todo 2021, o prácticamente todo, pongamos hasta septiembre, octubre, fuera alcista, ¿sabes? Porque una de las cosas que yo espero es que cuando en verano, si se supone que la gente ya está con la vacuna y empiezas a abrir los sitios y la gente viaja y se va a cenar, ¿sabes? Yo me da la sensación que lo que el mercado va a hacer es tomar esos datos positivos de consumo y demás y va a haber como una ola de euforia, ¿sabes? Entonces, yo espero que las subidas en general en los índices, al menos por una serie de meses, y en base a eso es como yo estoy invirtiendo. Yo, Digamos que estoy dejando correr la bola todavía un poquito más, hasta por lo menos después de verano. Y ahí probablemente lo que haga sea refugiarme en acciones búnker, que es algo que en estos búnker, capítulos que veréis efectivamente. aquí vamos a analizar muchos, además. Hay que ir tirando de búnker, ¿eh? Mira, yo creo que estas 2 noticias que he puesto resumen muy bien lo que hemos vivido. La semana pasada, ARK se hunde un 23%, Cathie Wood se puede suicidar. Salió muchísimo dinero de los fondos de los ETFs de ARK. Y esta semana, ¡pam! Cathie Wood es la jefa, vuelve a ser la reina y sube un 10. A ver, si os fijáis, muy buena cara no hace, ¿eh? Porque
muy buena cara no hace porque ha pasado una mala semana, ¿eh? Ha pasado unos malos días. Este inicio de marzo ha sido jodido para Cathy y aún no ha recuperado todo lo que perdió. Quien sí que está en máximos son el Standard & Poor's y el Dow Jones, porque eso es lo que están diciendo todos los grandes bancos que están cambiando en su cartera de crecimiento a value, a valor. Bueno, ¿qué está pasando? Pues ¿qué está pasando? Es que está entrando una cantidad de dinero demencial a bolsa. Fijaos la diferencia que o sea, a los niveles en los que estamos en comparación 2018 o incluso es que en 2008 ni se ve aquí. La cantidad de dinero que entraba en 2008 a bolsa era una cosa ridícula con lo que ha entrado en este 2021. Una auténtica barbaridad. Entonces, claro, es complicado que los mercados bajen cuando está pasando esto, ¿eh? ¿Qué está pasando? Pues realmente estas entradas de dinero están yendo al value, pero otra cosa muy importante que está en los informes de Bank of America es que los mercados emergentes, que eso me llama la atención porque la semana en China ha sido muy mala, los mercados emergentes la semana pasada tuvieron el récord récord no, fue la tercera semana de la historia con más dinero entrando en bolsas de mercados emergentes. ¿Cuál es la espada de Damocles o el gran miedo que nos venden, que pende sobre los mercados? La inflación. La inflación y la subida de los tipos de interés, sobre todo el bono a 10 años americano está dando muchos dolores de cabeza porque se ha disparado su rentabilidad, ha subido un 60% en pocas semanas, estaba apenas al 1%, y este viernes cerramos al 1,60%. Como el apalancamiento es masivo y el mercado de bonos es masivo y los bancos tienen muchos bonos comprados a rentabilidades muy inferiores a las actuales, bueno, eso está creando un lío importante de fondo. Pero, en mi opinión, la gran espada de Damocles, el gran peligro que tenemos, no es ese. El primer run malo empieza en China. China, el Banco Central de la República Popular Imperial China, ya ha dicho que los estímulos del COVID los va a ir retirando. Mal rollo para las bolsas. No, la Fed no ha insinuado nada parecido, porque si lo insinuara sería un cataclismo, pero el PBOC va a empezar a retirar los estímulos y a mí esto es lo que más me ha llamado la atención, la noticia que os pongo a continuación. ¿Cómo es posible que cuando estamos viendo supuestamente un momento de jolgorio y alboroto en las bolsas, un momento en el que, no sé si ahí nos lo ha transmitido, pero yo creo que el sistema financiero, yo no he oído hablar de él, no he oído que tenga ningún tipo de peligro, ni haya ningún tipo de problema especial. Yo no he escuchado nada de eso. Entonces, ¿cómo es posible que sin que haya nada realmente grave, el Banco Central de China esta semana, porque su mercado de acciones ha bajado 3 días seguidos, ya ves tú qué problema, haya metido 1,3 billones españoles, 1,3 billones españoles, trillions americanos. El PIB de España, prácticamente. El PIB de España directamente en acciones de bolsa. No en bonitos, no en deuda empresarial, no. El Banco Central de China está comprando todas las empresas de China. Y esto era, yo creo que lo último que quedaba, si lo piensas, porque me refiero, estamos en unos tiempos donde los mercados están intervenidos a todos los niveles y literalmente lo último que quedaba es ya directamente que interviniera en la bolsa, es decir, ya no es que compren bonos o que compren deuda de empresas y demás, lo último era la bolsa. No. Y no sé, corrígeme si me equivoco, pero me suena que empezaron en Japón, ¿verdad? El primero fue el Banco de Japón el día antes. Después siguió el Banco de China y al día siguiente fue cuando se vio esa primera gran estrabada hacia arriba del Nasdaq, que subió un 4% en una tarde. Sí. Yo recuerdo que durante el COVID la gente se empezó a preocupar porque la Fed amenazaba con hacer esto. Cuando decían haremos todo lo que sea necesario, se intuía que eso era lo que decían.
el rumor está ahí. Dicen las malas lenguas que el viernes la Fed estuvo comprando acciones directamente, pero la Fed no lo ha confirmado. Como chinos son una dictadura, pues no les importa decir estas cosas. Pero Bueno, una dictadura que luego para muchas cosas son bastante más transparentes, por ejemplo, que los Estados Unidos. no, Las cosas como claro, son. ¿no? En esto mismo te están demostrando que son más transparentes. Sí. Curioso también que Japón sea el país que haya empezado con esto. También fue el primero en empezar a bajar tipos. Estoy hablando ya de los años 90, cuando tuvieron su primera crisis después de su subida inmobiliaria de espanto. Y luego vinimos nosotros en el 2008. Es que Japón ya lo estaba haciendo de antes, Gordy. Hmm. Ya venía de antes comprando ETFs masivamente. Sí, es verdad. Entonces, esto es lo que yo no acabo de entender. Si estamos tan disparados, si está entrando tantísimo dinero en bolsa, ¿qué hace el mercado de Japón, el Banco Central de Japón comprando ETFs de sus propias acciones? O sea, no me cuadra. No tiene sentido. Si estuviésemos en marzo del 2020 lo vería, pero en marzo del 2021, ¿por qué? Sí, al final para mí es la sensación de que literalmente cuando uno, por ejemplo, piensa en decir, bueno, la bolsa va a subir o va a bajar en este momento, al final, más que pensar en las empresas, es decir, bueno, pues qué puede pasar con IAG, por ejemplo, vamos a volver a volar, tiene sentido que suba la acción o no, acabas pensando en, vale, pero qué va a hacer, por ejemplo, en este caso el Banco Central Europeo, ¿sabes? Es decir, importa más lo que hagan los bancos centrales que las empresas, ¿sabes? Entonces, es una forma totalmente distorsionada de invertir. Es justo el punto al que quería llegar, Capi. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Si los bancos centrales siguen comprando acciones a este ritmo, nos vamos a una bolsa, o sea, que será controlada por una sola empresa, por una sola entidad. Esto estamos entrando a una especie de comunismo financiero. Esto es inaudito. O sea, que se repartan paguitas entre los necesitados y tal, pues tiene su justificación lógica, pero que se permita a los bancos, ¿hasta qué punto van a hacer eso? Porque si dejan de comprar, si sale ahora el Powell y dice, no, vamos a dejar los estímulos, nos hundimos. Pero nos hundimos. Esa es la gran espada de Damocles que veo yo y lo que más me inquieta a mí. Pensar que tengo miles de euros flotando en los mercados financieros y que puede salir un día Christine Lagarde y decir, mira, no, es que estímulos se acabaron. Y ese día vamos a ver a la bolsa bajar un 20% de golpe. Sí, que básicamente da igual que hayas entrado en una empresa buena que mala, porque, o sea, básicamente inviertes en una empresa, pero mucho de lo que le pasa a la empresa en bolsa, es decir, mucho de lo que le pasa a tu dinero, en el fondo, que ganes o pierdas, no depende de la empresa en la que estás invirtiendo. Es decir, no tienen control sobre ello, lo cual sinceramente acojona mucho. Pero estamos entrando en una carrera armamentística de impresoras. Si un país está dedicando a subir artificialmente su bolsa con la impresora, el resto tienen que seguirle el pie. Christine Lagarde puede decir eso, pero al día siguiente todos los demás o paran o Europa va a tener un problema. Exactamente, Wayne. Eso es lo que está saliendo aquí en este gráfico que os he puesto, es ese. ¿Por qué no hay inflación? ¿Por qué no notamos tanto la inflación solo en unas pocas cosas? Porque aquí está el tema, es que cuando Estados Unidos, la Fed, se pone a imprimir, al cabo de unos días empieza a imprimir el Banco Central Europeo. El Banco de Japón empezó casi en línea con el europeo y el chino esperó un poco, que eso es lo raro, que fueron los que más han tardado, y a partir de mitad de año veis que empezaba a imprimir también, porque no quieren que se devalúe sus monedas. O sea, cuando la gente habla de hiperinflación, pues piensan mucho, pues claro, en la antigua Grecia, por ejemplo, que fue la primera vez que hubo una verdadera hiperinflación. Y claro, en la antigua Grecia, si Esparta se iba de lista y cogía su moneda y le hacía un agujero en medio, pues cuando iba el señor comercial a Atenas a vender sus alpargatas y a comprar lo que fuese, decían, oye, pero ¿tú de qué vas? Yo no te voy a aceptar esta moneda de mierda que me traes que tiene la mitad de oro que la mía. Porque todo, tanto en Atenas como en Persia como en Esparta, las monedas estaban referenciadas en oro, eran de oro. Si tu moneda tiene menos oro, vale menos automáticamente, no hay vuelta de hoja. Pero es que hoy en día no estamos en esa situación. Claro, pero al final la clave también un poco, como yo lo veo, está claro que los bancos centrales están metiendo una barbaridad de liquidez en el mercado como nunca antes se ha hecho. La cosa es dónde está acabando o dónde va a acabar ese dinero,
¿sabes? Porque si ese dinero, digamos, que llega a la economía real, vamos camino a inflación que ríete de Argentina. Pero claro, la sensación es que todo ese dinero está acabando en los mercados financieros, pero apenas está filtrando, yo diría, sí que un poco, porque sí que hay cosas que se ven, inflación y demás, Sí, pero no está filtrando tanto en no a en los la niveles calle, que estamos digamos. viendo. Claro. Es que cuando uno de estos cuatro deje de seguir el ritmo de los demás, entonces podrá aparecer la inflación, sobre todo si es el chino, que es el que es el que fabrica para los otros, ¿no? Si deja de hacerlo Japón, pues pasará que los Toyota nos saldrán más caros. Ya ves tú, no es el mismo problema. Si lo hace China, sí que la mayoría de útiles que compramos, que lo fabrican prácticamente todo, ahí notaríamos un aumento de precios. Pero es que este es el factor, que no están haciéndolo, al contrario, van siguiéndose unos a otros, entonces la cosa está muy, muy, muy controlada de momento. Veremos si no pierden el control. Mirad aquí, esto es el yuan. ¿Veis cómo a partir del año 2020 el yuan se ha revalorizado muchísimo frente al dólar? Porque han dicho Haciendo que no van contra... a pasarse Porque no lo han imprimiendo, ¿o qué? hecho. Porque no lo han hecho, no han imprimido. Mira, ¿ves? El PBOC es el amarillo, es el que está más bajito. Y esto es el yuan. A ver, los chinos en este gráfico se ve bastante bien, pero cada mes de marzo de los últimos 3 años, después del fin de año, se reúnen en el partido y dicen lo mismo, el yuan está muy caro, está muy alto, vamos a bajarlo. Entonces ahora es muy probable, yo supongo que el yuan ahora lo van a tirar para abajo, eso que se quejaba Trump, decía que Sí, manipulaban los... sí, efectivamente. Exactamente, o sea, es real, aquí se puede ver como después de la reunión que hacen a inicio de año nuevo chino, pues hay estas bajadas tan bruscas. Y aquí está el tema. El día que China diga, no vamos a imprimir más, vamos a dejar que el yuan siga para arriba, entonces sí que vamos a notar nosotros en nuestros bolsillos una tremenda inflación. Pero si ahora China opta por seguir imprimiendo billetes a destajo, pues la situación a nivel de inflación, corto plazo, medio plazo, no debería ser exagerada. Sí, lo que pasa es que yo incluso diría que el tema con China es que si te, si te fijas, ellos cuando tuvieron el tema del COVID y demás en 2020, pues fue antes, obviamente, porque para ellos fue el primer trimestre, pero luego, me refiero, en Europa y en Occidente, es que llevamos meses encerrados, meses con la economía muy parada, y los chinos están a full gas, ¿eh? O sea, y luego, bueno, hablaremos de alguna empresa como por ejemplo Finvolution y demás, que precisamente son termómetros muy buenos porque es crédito al consumo, me refiero, es que es blanco y en botella, ¿sabes? Si la economía está chutando mucho para arriba, Sí, pues obviamente los créditos al consumo suben mucho, ¿sabes? Es una claro. cosa que va Porque, muy alineada. bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de crédito de tarjetas de crédito está bajando sin parar. No ha Claro, parado de bajar. Están devolviendo crédito los americanos, sí. lo cual está siendo un problema para el sistema financiero. ¿Para qué van a usar su tarjeta de crédito cuando les están viniendo bid bucks cada 2 semanas? Sí, no. Sí, a ver, aparte de los que sí, claro. Pero es que aparte de eso, la gente está reduciendo deuda, está reduciendo el crédito y la economía, el sistema financiero tiene un grave problema en ese sentido. O sea, que no hay una demanda de crédito para generar actividad. Gordy, quiero saber qué Dime. opinas. Quiero saber qué opinas tú de esto de que los bancos centrales estén comprando la mitad de los mercados de acciones. A ver, sinceramente, yo al menos no lo veo reflejado en algunas empresas, pero en otras sí. Hay una especie de mercado de dos velocidades. Por un lado, Sí, las Teslas, las NIOs, las Amazon, por ejemplo, que están a múltiplos brutales, que no se pueden explicar de ninguna forma, al menos lógica y racional. Y por otro lado, tienes empresas de carbón, empresas de tabaco, armas, que pese a la impresora yendo a tope, estas empresas siguen cotizando a múltiplos muy razonables para lo que crecen. De modo que no te sabría decir del todo. Por un lado piensas, hombre, habrá inflación, por el otro lado piensas, quizá incluso habrá deflación. Es una cosa extraña, como si hubieran dos velocidades. pero a ver, ¿a ti te tranquiliza o te preocupa? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, yo invierto porque sé que la Fed o el Banco Central
van a intervenir y seguirán comprando. O por el contrario, te molesta el hecho de saber que dependemos de lo que hagan esta gente, independientemente de lo que haga la empresa en sí. Es que al final no creo que acabe importando tanto. Creo que será una cosa que a medio plazo tendrá su efecto, evidentemente, pero al final, si todo el mundo lo acaba haciendo, al final por algún lado reventará o bien se acabará normalizando, porque al final las monedas acaban haciendo eso en la bolsa a largo plazo, así que yo tampoco me preocupa mucho. Me preocupa lo justo porque, quieras o no, ves la cartera, las fluctuaciones y, hombre, importa, ¿no? Pero tampoco es algo que me quite el sueño. Pues bueno, hasta aquí la actualidad. Yo no sé si seguimos adelante. No nos quita el sueño, pero cada vez que despertamos y miramos cómo se ha comportado nuestra cartera asiática, a veces nos llevamos alguna que otra sorpresa. Me gustaría que pasáramos ahora a hablar de una empresa en particular, más que de la visión del mercado en general. Y Gordinflas viene a hablarnos de Imperial Brands, una de las Big Five del mundo tabacalero. Se nos ha ido el Gordy, no te escuchamos. Sí, ¿me escucháis, perdón? Ahora Sí, sí. vamos ahí. Venga, dale. Sí, perfecto. Creo que se me había ido el internet durante un momento. Sí. Pues sí, un poco relacionado con lo que decía antes, de que hay empresas que aún cotizan a múltiplos muy baratos. Imperial Brands, siendo del sector tabaco, es una, y ahora la voy a explicar. Bien, el mundo del tabaco está dividido en 5 grandes empresas. Una es Imperial Brands, pero las otras son British American Tobacco, Philip Morris, Altria y Japan Tobacco. Imperial Brands es una de ellas. Es la propietaria de Winston, al menos a nivel internacional, y aquí a nivel de español es también propietaria de Nobel y Ducados. Imagino que la mayoría de oyentes les sonarán. Es un negocio muy defensivo, un negocio del tabaco. Es un negocio que está relacionado con las drogas y como drogas son muy defensivas. Y eso hace que sea un negocio extremadamente recurrente. También es propietaria del 50,01% de Logista, que para quien siga un poco la bolsa española, imagino que le sonará. Es el monopolio de distribución de tabaco de todo el sur de Europa. Imperial Brands es una empresa gigante, operan 120 mercados, tiene casi 28.000 empleados, unos ingresos de casi 8.000 millones de libras, etc. Imperial Brands a día de hoy cotiza unos múltiplos muy, muy, muy baratos. Ya os he dicho, incluso siendo una empresa que es del sector defensivo, extraña bastante que esté a estos múltiplos. El PER 2020 es de 7,5, aunque si lo ajustas y lo normalizas es bastante más bajo, debe estar alrededor de 5,5, 5 Sí, a mí me quizá. sale. Sí, 5,5, 6 a mí me sale, yo Vale. creo, la última vez que lo hice. Eso es por tema de free cash flows y depreciaciones, ya lo explicaré más adelante, pero el tema, free cash flows de 2020 está a 3,8. Luego el ROE debe estar alrededor del 30,5 me parece que era. El dividendo ahora mismo debe estar al 9 largo. La última semana ha subido un poco. Y el debt equity debe estar alrededor de 2,5. No crece ni decrece, es una empresa muy estable, lo cual encaja con su perfil, es muy defensiva. Una cosa que Y yo añadiría, Gordy, perdona que te interrumpa, pero es en el sí, tema dime. del. Sí, una cosa que añadiría en el tema del dividendo, porque seguro que hay mucha gente que nos escucha que obviamente quiere tener empresas que den dividendos bastante altos y mucha gente va a ser de España. Entonces, tienen que tener en cuenta que esta empresa, siendo del Reino Unido, la retención que es en origen es cero. Es decir, a la hora de hacer papeleo y tal va a ser mucho más fácil, ¿sabes? Comparado con, yo qué sé, si es una empresa alemana o francesa o cosas así. Alemania, mi madre. Entonces aquí ya Sí. viene la retención a cero, entonces eso es algo bastante importante, yo creo, a tener en cuenta. Sí, bueno, luego te retendrán el 21% igual de España, pero en Claro. fin, también el impuesto de la reina, pero bueno, esto es comparado con lo que te retendrían en Francia o en Alemania, es casi nada. Y bueno, creo que de ratios más o menos ya los he comentado todos. Aquí ahora he puesto una transparencia para comparar el free cash flow con los beneficios por acción. La idea era que
Imperial Brands es bastante conservadora a la hora de transformar su free cash flow a beneficios. Imagino que es porque están haciendo provisiones por algún tipo de quizá demanda o quizá por algún tipo de adquisición a corto o medio plazo. No lo especifican en el informe, tampoco tampoco lo dicen que sea para nada en concreto, pero en fin. Las reservas a futuro pueden volver a incorporarse en el balance como beneficio o... Sí, del mismo modo que va te lo abajo, descuentan. Sí, del mismo modo que te lo descuentan, te lo pueden luego volver a meter. Pero Sí, sí. eso digamos me refiero, si tuvieras 100 millones ahí que has tenido, digamos, en esa hucha, ¿vale? Para lo que fuera y resulta que no los necesitas, eso va a pérdidas y ganancias, pero va justo abajo del todo. Es decir, eso te suma. Si estabas ganando 100 millones y tienes estos 100 de la hucha, pues pasa a 200 millones de beneficio, no solo de ingresos. Entonces, claro, eso es algo a tener en cuenta. Claro, porque puede, o bien para adquisiciones, bien para pagar una multa, lo siento, pero igual puede ser un dividendo extraordinario algún día o cualquier cosa. Exacto, sí. O usarlo para recompras, por ejemplo. Decir, mira, tenemos aquí estos 300 millones, pues los usamos No en recompra Imperial, en ¿no? recomprar. Sí que recompra. O quizá reducir deuda, que ahora También, mismo el negocio también estaba reduciendo. Sí. Sea como sea, sí se vuelve a sumar. Y ahora, antes de seguir, quiero explicar un poco cuál sería mi acción ideal para largo plazo, porque quizá Imperial encaja ahí. Sería una acción que sea fácil de entender, al menos el negocio, también fácil de predecir, en este caso al ser una empresa defensiva también, que sea un negocio o defensivo o estable, alguna de las dos, que tenga muchas barreras de entrada, en este caso Imperial las tiene por redes de distribución, por imagen de marcas, etc. Luego, que esté a múltiplos bajos, no hace falta que sean múltiplos de hiperquiebra, pero que sean bajos, y que tenga dividendos atractivos, a poder ser crecientes, pero en principio con que sean atractivos y se mantengan, a mí ya me basta. Una pregunta, Dime. Gordy. Dime. ¿Qué son para ti precios bajos? O sea, por ejemplo, pensando en PER, que es algo que yo creo que la mayoría de los que nos escuchan van a entender. Para una ¿Qué es empresa para ti, que para algo de cartera a largo plazo hablamos, ¿eh? Para una empresa que no tenga crecimiento, un PER entre 15 y 10 yo creo que ya es adecuado. Y luego, a medida que la empresa quizá crezca más o menos, luego vas subiendo el PER o lo vas bajando. Por ejemplo, una empresa que crezca al 30%, quizá pagar un PER 25 sería más adecuado. Para una empresa También que depende de la decrezca, calidad de la empresa, no es lo mismo. evidentemente. Sí, claro. Una empresa per 15 que no crece, tú hoy no la compras. Evidentemente, hoy no, porque estamos en corona mercados, pero ya nos entendemos, en una situación normal. Quizá, yo que sé, 2016, 2017. ¿Y hoy? Entonces ahí sí. Curiosidad, ¿cuál es el mayor PER que has pagado en la de largo plazo, aprox? Vamos. Un 18 diría en Lockheed Martin, me parece. Estoy hablando de 2018, creo. Creo que sí. Bien. Pero bueno, por lo general no pago más de PER 12-13. Y menos ahora. Con las empresas defensivas que hay a precios buenos, por ejemplo, en España mismo en Agas, no hace falta pagar más. Quiero decir, ¿por qué lo harías? ¿Por qué te irías a Estados Unidos cuando tienes aquí una empresa que te da un 9% y que es más sólida que el propio país en el que está? En el consejo de directivo. O mismamente estoy pensando quizás en Logista, ¿sabes? Por ejemplo, Logista tú ves los números y a mí me parece una empresa bastante buena, ¿sabes? Entonces, y yo creo que está como a PER 12 o cosas así, ¿sabes? O sea, son Sí. empresas que en un mercado normal no deberían estar ni mucho menos a PER 12. Además, me refiero, tiene capacidad de crecimiento, se ha metido en otros sectores fuera del tabaco y demás, pero es un poco lo que hablábamos de este mercado bipolar, es decir, hay cosas que están a unos niveles de valoración sencillamente ridículos por lo altos que están y luego tienes empresas de mucha calidad, incluso empresas defensivas, que están a precios más bajos literalmente que nunca, ¿sabes? Es decir, Sí. no sé, en Agas, vale, tú piensas en el COVID y dentro de que obviamente el COVID hay empresas a las que ha podido favorecer el COVID, por lo que fuera, yo que sé, Pelotón, por ejemplo, estos que venden bicis estáticas para casa, pues sí, les favorece. Pero la otra parte, hay otros a los que les perjudican mucho, no sé, piensa en IAG, por ejemplo, en Iberia,
Y hay empresas a los que ni fu ni fa, ¿sabes? Entonces, lo que no entiendes es por qué baja tanto Enagas si Enagas no le toca los resultados, ¿sabes? Entonces, es un mercado que bueno, Porque esa gente que dice, está en un sí, no, país eso, bolivariano, tío. eso Yo es no compro en una Agas. parte a considerar, pero me refiero, Esto Es es una Brasil. parte. No, Otra independientemente de parte, eso, a lo que voy es que están los cuando la asesores gente... de Maduro en el gobierno, macho. No se Sí, puede. pero cuando la gente habla de mercados ineficientes, o sea, eficientes, perdona, vamos, a mí me hace reír porque si algo se está demostrando en esta crisis es que los mercados son tremendamente ineficientes. Y luego encontraremos un caso del que voy a hablar que es paradójico, ¿sabes? O sea, cuando la empresa estaba más barata que nunca, te decían que no tocaras eso y ahora se multiplica literalmente por 4 o 5 veces y te dicen que es la mejor inversión, ¿sabes? Entonces es un poco en plan, joder, suele ser al revés, ¿sabes? Que cuando algo está muy, muy barato y es bueno, te lo recomienden y que cuando algo ya ha subido 4 o 5 veces te digan, oye, pues mira, igual sigue siendo bueno, pero igual ya no es el momento de entrar o ya no entrar con tanto, ¿sabes? Y es un poco al revés. sí, sí, sí. De hecho, mira, volviendo a logista, lo que decías, el problema es este, que al ser de un sector que quizá es tabaco, pues hombre, te lo ponen más barato por solo por ser tabaco. Y en el gas lo mismo, por ser quizá de España y luego por ser empresa del sector hidrocarburos, quizá. Cuesta encontrar razones por las que Nagas esté barata, pero... En fin, continuamos. Antes había hablado de mi empresa ideal para el largo plazo y ahora para comparar para el medio plazo, en la transparencia os he puesto así para comparar un poco las diferencias. A diferencia de a largo plazo, aquí no me hace falta que la empresa sea sólida ni defensiva ni nada así, solo que sea fácil de entender, que su balance sea relativamente sólido, que tenga poca deuda y a poder ser que no tenga deuda de nada y caja neta, que la contabilidad no hagan cosas raras, no te pongan intangibles que no son reales y cosas por el estilo, que retribuya al accionista, ya sea con dividendos o recompras de acciones, o quizá incluso quitando deuda, pero bueno, eso ya sería un poco cruzar la línea roja. Y aquí sí que diría precios extremadamente bajos. No diría como antes un PER 15 para una empresa que no crece. Diría quizá un PER 4 o incluso un 5, pero no mucho más. Precios de quiebra. ¿Y por qué he puesto estas dos diapositivas explicando mis criterios? Pues porque Imperial Brands cumple con los dos. Cumple tanto con los criterios que yo me pongo a mí mismo para largo plazo como para los que me pongo a medio plazo. Y además es una empresa grande. Es una empresa que debe capitalizar 20.000 millones, quizá. ¿Alguien me lo puede mirar? 10, 15 mil. Sí, sobre 10, 15.000. 15.000 de libras, algo así por lo menos. Sí, en euros casi 20, cerca de 20. Pues imaginar lo que cotizaría si no estuviese a los precios a los que está. Así que aquí hay algún truco. Quiero decir, si es una empresa pequeña, el problema seguramente es que nadie la sigue. Pero si es una empresa así de grande, seguramente el problema seas tú, que no estás viendo qué está pasando con la empresa. Es que o los no. mercados están entrando con están convirtiéndose en una especie de cosa caprichosa. No le gusta un sector porque no está bien visto, deja de comprar las acciones o prohíbe comprar acciones. Sí, sí, sí. Y de hecho esto es lo que quiero comentar ahora mismo, de las narrativas del sector, que dicen que el tabaco es malo para la salud, que quizá es poco ético, las prácticas que tienen también, el Big Tobacco financiando estudios que dicen que el tabaco no provoca cáncer y todos sabemos que sí, que cada vez hay menos consumidores, que cada vez hay más impuestos al tabaco y si hay más impuestos quiere decir que se desincentiva el consumo. Pero bueno, luego miras los resultados de las empresas y las empresas siguen funcionando igual que siempre, al menos las del sector tabaco. Así que quizá hay otra explicación, que es lo que estábamos comentando antes. Una de ellas, volviendo a lo que ya estábamos comentando con Logista y con Enagas, es que el sector tabaco es un sector ahora mismo muy odiado, no solo entre la población, que también, sino también entre los gestores de fondos y demás, entre comillas, poderes fácticos. Y eso hace que la mayoría de fondos acaben poniendo cláusulas éticas en sus fondos para evitar ciertos sectores. Por ejemplo, tabaco sería uno de ellos, pero también armas, por ejemplo. Y eso hace que si tienen acciones de estos tipos de empresas en su cartera, pues las tengan que vender. Y si quieren comprarlas, no puedan tampoco. Sí, Y y esto yo es aquí simplemente una cosa rápida, pero por ejemplo, una empresa que nombraste antes que a mí me parece un empresón y está baratísima es Lockheed Martin, ¿sabes? O sea, yo creo que debe estar como a PER 13 o una cosa así, ¿sabes? Y es una empresa que tiene una generación
de caja enorme, ¿sabes? O sea, genera muchísimo free cash flow y demás. Y claro, el miedo que me da a mí ahora entrar es, si hubiese entrado, por ejemplo, aquí en Imperial hace tiempo y entrabas a PER 13, que ya era un PER muy barato, y dices, bueno, de aquí mucho más no puede bajar, pero la realidad es que estamos viendo que la han bajado o el mercado la ha bajado a PER 7, 6,5 incluso, cosas así. Entonces, ahora me da un poco de cosa pensar en entrar en Lockheed porque digo, joder, Pero, está a 13,5, pero es que yo creo que si sigue así y las armas no se puede entrar en este sector y demás, te la pueden bajar directamente a PER 8 o 9, la verdad. papi, no sé si os acordáis un día que estuvimos mirando la crisis de los años 87, la crisis de Japón o la de las .com, no sé cuál de las dos. Pero Lockheed Martin, Bayer y otras acciones de este Era la tipo más .com. defensivas, la .com, Sí. empezaron a bajar 2 años antes de que estallase la burbuja. Y hace 2 años que Imperial y Lockheed empezaron a bajar. Bayer hace 3, creo. Bayer empezó con el tema de Monsanto. Sí. O sea que yo lo que pienso es que hasta que no termine la burbuja o el flow de dinero a las tecnológicas, no van a empezar a caer estas acciones. Y pienso que estas acciones, cuando el mercado se ponga realmente mal, van a hacerlo muy bien. Van a hacerlo mejor, mucho mejor que acciones como las que ahora pueden padecer de Microsoft, por decir algo así. O sea, Sí, bueno, de hecho, Lockheed Imperial, porque bueno, crece y Imperial no crece. Lockheed también recompra acciones que Imperial hasta hace poco no recompraba tantas, al menos recompraba, pero no tantas. Es decir, sí, puede bajar porque los múltiplos aún así son los más exigentes que Imperial, pero yo no creo tampoco que pueda bajar mucho más. Yo creo que ya está también a precios que no deberían estar. Que es Yo creo que demasiado barato. la pregunta, por ejemplo, de cara a Imperial o Bats también es, ¿alguna vez vamos a volver a ver alguna de a esas dos tabacaleras en general? Porque sí que es verdad que están a ratios menores que Altria o que Philip Morris, pero vamos a volver a ver, por ejemplo, Imperial a PER 15. Es que Esa es aunque la no lo duda que yo volviéramos a tengo. ver, ahora mismo pagan dividendos del 10%. Quiero Sí, no decir, te digo aunque que no los no, volviéramos a ver, pero es que un retorno también del 10% llama, anual. llama la atención, ¿sabes? Es decir, que ya no es solo, por ejemplo, esto de cara a la gente que está pensando en invertir. Si lo piensas fríamente, ya no es solo pensar si la empresa es buena o mala, también hay que pensar cosas como esta, en plan, ¿a qué valoración va a estar el tabaco en 5 o 10 años, ¿sabes? Y yo sé lo que dices, Sí, que tienes el dividendo para cubrirte y tal, pero las cosas como son. Dentro de que cobrar un 10% al año está muy bien, pero si dentro de 3 años Imperial volviera a un PER 15 y ganas un 100 o un 110% en la acción, pues sería mucho mejor, obviamente, ¿sabes? sí, claro, Entonces, pero al final gusta mucho tampoco proyectar beneficios a futuro, ni precios objetivos, ni nada así, porque al final no puedes predecir el futuro. Quiero decir, quizá dentro de 3 años Imperial sigue cotizando al precio de ahora mismo. Pero claro, luego si compras a precios baratos, que quieras o no, quizá no te va a subir, pero lo vas a recuperar por otro lado. O quizá no te va a subir, pero bueno, seguirás teniendo una empresa sólida que quizás si hubieses comprado NIO, luego se te habrá ido a la quiebra. O quizás se te habrá multiplicado por 40. Pero en Imperial al menos sabes que tu dinero puede estar más seguro. Esa quizás sería la idea. En fin, avanzamos, que si no, se nos acaba el tiempo. Aquí he puesto una tendencia sobre el círculo, entre comillas, vicioso que puede haber de venta entre los fondos seguidores de tendencias. Si un fondo empieza a vender porque no puede esa empresa en cartera y eso hace que la cotización baje bueno, hay más oferta de acciones y menos demanda. Eso hace que la acción baje, luego los fondos que siguen tendencia venden porque ven que la tendencia es bajista, luego eso hace que aún baje más y eso va yendo hasta que en 4 años te ha bajado un 63%. Eso también podría ser otra explicación. y más. sí, yo creo, pero precisamente esto es un poco a lo que me refería. O sea, alguien ve esta gráfica y dice, bueno, es que esta empresa ha bajado los últimos 5 o 6 años, lo que sea, por el simple hecho de que la empresa va mal, ¿sabes? Si no, ¿por qué pasaría a valer la mitad o valer un 60% menos? Y la A ver, realidad es yo que la solo empresa no compro está cuando mal. veo gráficas así, ya te lo digo. O sea, yo si Bueno, veo claro, una depende del gráfica, inversor. Yo entiendo que, por claro, ejemplo, tú eres bastante value en ese sentido. Entonces, obviamente, una gráfica así, en una empresa que sigue ganando lo mismo, incluso más,
el mensaje es claro, que está muy barata, ¿sabes? Entonces, pero claro, no todos los inversores son value. Entonces, claro, al final Peor estás para llegando a ellos, menos claro. inversores, en el fondo. A nivel estadístico, los ciclos duran entre 3 y 5 años. Quiero decir, si Imperial ha bajado entre 3 y 5 años, que es lo que lleva bajando, estadísticamente, si la empresa sigue bien, debería volver a subir. Claro, esto es un debería, porque volvemos a lo de antes. Tampoco podemos predecir el futuro, pero claro. Incluso a nivel técnico las cosas no pintan demasiado mal en Imperial. Por eso, ese es el problema. No pintan mal, pero es una empresa grande, así que quizá hay algún truco. ¿Es Volvemos a cosa lo mismo. mía o Gordy estaba hablando de técnico? Por confirmar, que igual tuve yo un problema en Sí, mi he audio. hablado de técnico. Ah, vale. Es un error de audio, ¿eh? Es un error, ¿no, Odio el Wolf? técnico, Vale, ya veo. odio el técnico, pero conozco técnico, por eso lo odio. En fin. Seguimos. La segunda explicación de por qué podría estar barata es que Imperial objetivamente es la peor de las empresas grandes del sector tabaco. Eso puede ser por varias cosas, pero quizá la principal es que tuvo una directiva bastante mala, para que negarlo, entre el 2015 y el 2020. Tuvieron una actitud muy pasiva, tanto en las nuevas cosas que iban saliendo del mercado del tabaco, como podría ser el cigarrillo electrónico. Y por otro lado, también tomaron muy malas decisiones a la hora de priorizar marcas que eran muy fuertes a nivel internacional, por ejemplo, Winston, por encima de marcas fuertes a nivel local, por ejemplo, Ducados o Nobel. Pecado capital. Aquí he puesto... Dime. Pecado capital haber puteado las marcas como Nobel y Ducados Rubio en España, que eran las top del mercado. Sí, sin duda. Y bueno, y aquí he puesto una especie de tabla en la que se ve un poco los ratios de las diferentes empresas del mundillo. Y no sé si lo podéis ver, pero Imperial Brands quizás es la peor, con los free cash flows crecimiento más bajos y también con los márgenes operativos más bajos. Mientras que quizá las mejores deben ser seguramente Batch, Altria y Philip Morris. Y Japan Tobacco, que está ahí también un poco por debajo, pero Japan Tobacco es porque tiene una aproximación a la deuda un poco más conservadora que las demás. Así que tampoco es tan mala. Imperial Brands es la peor con diferencia, no hay vuelta de hoja. Pero también la más barata. O sea, que me refiero, Exacto. en ese sentido están muy alineados. Exacto, que eso es lo que quería comentar ahora, que no por ser una empresa peor que la competencia es mala empresa para comprar. Las otras quizás son empresas excelentes, pero quizá esta es una empresa notable y al precio al que está es quizá la mejor inversión. También hay el tema de que parte de estos márgenes son tan malos es por cosa de Logista, porque Logista, por el tipo de negocio que es, tiene márgenes operativos muy, muy, muy bajos. Así que, vale, sí, son márgenes peores, pero aún así puede que tampoco lo sean tanto cuando normalizas. También ha habido un cambio de directiva y el nuevo CEO intenta ser más eficiente y más proactivo. Esto también supongo que podría ser un catalizador. Y finalmente que los sectores que están odiados van por modas, es lo que decía antes de los ciclos. Hay muchos otros sectores que son igual de malos en tema salud o medio ambiente o malas prácticas de la empresa que cotizan por las nubes. Sin ir más lejos, Tesla mismo. Que nadie os diga que Tesla contamina poco cuando vas a una mina de litio y se te caen los huevos al suelo, nunca mejor dicho. Pero sí. Una barbaridad. Me encantaría Una saber barbaridad. ¿cuánta influencia está teniendo Robinhood en este tipo de tendencias? El hecho de que la narrativa de que el tabaco es algo poco ético y que no queremos comprarlo. No, pero eso viene de lejos. Eso viene de muy lejos. Sí, y además el Robinhood tiene más la influencia en empresas así como de moda para que suban, pero las empresas que no están de moda y que van hacia abajo es que ni se las miran, ni para bien ni para mal. Pero mira Geme, ¿eh? La pusieron ellos de moda, ¿eh? Bueno, pero es un meme eso, es que tampoco, Sí. me refiero, no puedes usar una excepción para hacer una norma, en el fondo, ¿sabes? O sea, eso es un tema que yo siempre os lo digo. A mí el tema de GME me parece una distorsión del mercado y de cara a nosotros como inversores una distracción, ¿sabes? O sea, no podemos perder nuestro tiempo en que si GME sube un 100% o ya está a 300 y tal. A mí, sinceramente, me da exactamente igual. Es que ¿Sabes? eso Pero lo literalmente. quería comentar antes, que los mercados financieros se están convirtiendo en puro entretenimiento. O sea, puedes pasar la semana entretenido con lo que pasa. Yo, la época normal, Gordy, ¿te acuerdas cómo eran los años normales? Que subía Telefónica un 2% y era la noticia del día.
Invertir es aburrido, en teoría es aburrido. Y ahora se ha transformado en una especie de, no sé, casino gigante Sí, Sí, en la que miles de ludópatas. la volatilidad es brutal. O sea, es Eh, que la cartera, yo por ejemplo, cuando se puso a bajar el tema en América del Nasdaq y tal, como algunas de mis principales posiciones, porque habían subido mucho, eran relacionadas con eso, y de hecho os hablaré luego de una, pero en 2 semanas, o sea, la cartera bajó igual literalmente un 15, un 20% en 2 semanas, ¿sabes? O sea, igual al 10% por semana. y Entonces, la vamos, que semana eso no anterior es te de medio subió un normal. 20. Sí, Claro, sí. pero mismamente esta semana me ha subido igual un 15% solo en una semana, ¿sabes? O sea, es una locura. una Entonces, barbaridad. en fin, y por mi parte yo estoy largo en Imperial Brands. Y seguramente si sigue bajando voy a comprar más. Lo que ha dicho antes Wayne, de que a la hora de la verdad aquí cada uno toma sus decisiones, sí, pero yo creo que aquí todos estamos bastante en Imperial, así que yo diría que esto es todo. Y que quizá ya podemos pasar a el Capi a ver qué dice. Sí, no, yo puedo pasar a mi parte, solo decir que respecto al tabaco yo estoy largo en batch, que Yo también, entré yo estoy en en Bats. noviembre. Y además entré prácticamente en mínimos. Cuando veis ahí la bajada que hubo en noviembre, ahí es cuando entré. La verdad es que fue un timing muy bueno. Y me planteo entrar en Imperial quizás a 1 o 2 meses vista. Me parece muy interesante. Entonces estoy esperando un poco si se acerca a los mínimos de 2020 para entrar. Pero vamos, que es muy posible que aparte de llevar batch acabe entrando en Imperial. Yo pensaba ampliar Bats y lo que voy a hacer cuando pase el mes de marzo y vea cómo está el mercado después del cierre de futuros y demás, que creo que sea la semana bastante complicada, la última de marzo, cuando pase esa semana seguramente voy a meterme también en Imperial. Tenía pensado comprar algo de Imperial, pero las nuevas noticias que vienen de cómo van a empezar a fiscalizar las cosas en Inglaterra me preocupan. Estamos hablando que dentro de 2 años, si los márgenes ya son pobres, estamos hablando de una bajada importante. Así que, por mi parte, no me veo capaz. Vamos a pasar a una historia Vale, de éxito. Vamos a hablar de China y vamos a hablar de crédito al consumo. Así que, por sí, favor, empiezo. Irán, Empiezo a hablar y bueno, de lo que voy a hablar es de Finvolution, que es una empresa que es china, y entonces os voy a contar un poco de lo que se trata básicamente y por qué esta empresa es un éxito. Entonces, lo primero que voy a hacer es enseñaros un poco cómo es el modelo de negocio. El modelo de negocio me parece muy, muy interesante, es decir, si haces una reducción o una simplificación es que dan créditos al consumo, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues un Cofidis de turno que da créditos al consumo, pero la realidad es que es muy, muy diferente, porque para empezar ellos no son los que ponen el dinero respecto a los préstamos al consumo que se les dan a los clientes. En definitiva, lo que son unos intermediarios. Entonces, tú, por ejemplo, tienes tu móvil, vas al móvil, necesitas un pequeño crédito para comprar lo que sea, llegas a la página de Finvolution, pides el dinero y en prácticamente 1 o 2 minutos te dicen si te dan el dinero o no. Pero ¿qué pasa ahí? Que la realidad es que no es Finvolution el que está poniendo el dinero, sino que Finvolution pone a ese cliente en contacto con una entidad bancaria que es la que presta el dinero. Entonces es un intermediario. Así que si lo piensas como negocio, a mí me parece literalmente el tipo de negocio perfecto como sector, en el sentido de que son intermediarios, apenas llevan algo de riesgo de crédito, pero no lo llevan todo ni mucho menos, ni siquiera la mayor parte. Es fácilmente escalable porque es una aplicación que le llega a todo el mundo a su móvil en China y tiene unos márgenes bastante buenos. Entonces, el modelo de negocio ya de primeras es muy bueno. Lo único malo, y no sé si quiere aquí entrar Gordy, es que también las barreras de entrada aquí no es que sean muy, muy grandes. Entonces, es bueno en el sentido de que el negocio en sí es atractivo de cara a invertir, y la parte peor que tiene es que las barreras de entrada no son tan grandes y sí que hay bastantes más competidores en el sector. Y luego,
lo que os cuento aquí, bueno, son un poco la evolución de la empresa, y la razón por la que lo pongo es que a mí me parece muy interesante que la gente se dé cuenta de que Finvolution es una empresa con un management muy bueno. ¿Y por qué digo que es muy bueno? Porque esta empresa, cuando empezó, lo que hacían básicamente era recibir dinero de los clientes, es decir, los clientes cogían y decían, bueno, pues un banco me da un 1% de préstamo, pero si se lo doy a Finvolution me dan un 3%. Y luego, con ese dinero que Finvolution le prestabas al 3%, ellos prestaban créditos a otros clientes al 10%, por ejemplo, y se quedaban la diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Que en 2018 llegaron unas normativas nuevas del regulador chino y dijeron, no queremos este tipo de forma de operar. Básicamente no queremos que vosotros os financiéis con créditos de la gente. Y tuvieron que cerrar eso en seco, y lo pudieron hacer en apenas año y medio, ¿sabes? Y era un cambio muy grande porque literalmente el 99% era de ese tipo de negocio. Y ahora, ¿qué es lo que pasó? Que una de las razones por las que estaba esta empresa tan baja, valorada en 2020, era porque había mucho miedo de que el regulador empezara a implementar regulaciones que hicieran directamente que saliera fuera, que no tuviera un nicho de mercado. Y lo que hizo el regulador fue bajar el interés máximo que digamos, podían cobrar estas empresas a los clientes. Entonces, lo que hicieron en esta empresa de forma muy inteligente es coger y decidir, vamos a dar créditos a unos clientes que sean, digamos, más solventes, porque eso nos permite que la morosidad baje, y al poder bajar la morosidad, que para ellos es un coste, aunque sea pequeño, porque no llevan todo el riesgo de crédito, pero eso hace que también puedan bajar el interés al que lo prestan. En definitiva, se han vuelto a adaptar y, como visto lo visto, como veréis luego, lo han hecho con éxito. Entonces, aquí lo que os quiero dar, no sé si tenéis o queréis hacer algún comentario, Gordy o Gold o Lucky. No, Bueno, creo a que ver, sí, habla, bueno. todos hemos ganado ya dinero con Fivolution en la primera subida que tuvo. La pregunta es, ¿por qué nos salimos algunos y otros no? Sí, Hombre, bueno, eso... Sí, dale. yo me salí porque es fintech y porque contaba que el sector iba a recibir estopa de la buena. Que no me equivoqué tanto. Lo que pasa es que después han sacado muy buenos resultados. Sí, la verdad es que sí. De hecho, por ejemplo, cuando decía antes de que mi cartera estaba bajando tanto por semana, una de las razones era por esta empresa, porque estaba bajando una barbaridad. Pero bueno, quiero dar ahora simplemente, y no voy a entrar en detalle en Finvolution, y la gente que vea el vídeo, en especial también la gente de Burbuja, que les mando un saludo, que en el fondo ahí nos conocimos todos en ese foro, y sé que va a haber mucha gente que nos siga allí, pero la gente puede poner en los comentarios si, por ejemplo, les gustaría un análisis en detalle de esta empresa, o incluso quizás un análisis de las distintas empresas de este sector en China, porque hay 3, 4, de las cuales al menos 3 de ellas, Finvolution, Qfin y Lexing, que son bastante buenas en mi opinión. Entonces quizás merece una comparativa ahora que están sacando resultados. Pero por hoy no voy a hablar mucho más en detalle de la empresa, y os voy a decir, de cara a que vosotros podáis aprender o mejorar la forma en que invertís, cuál es para mí el tipo de empresa que es ideal para invertir, y veamos si Finvolution está cumpliendo estos parámetros o no. Entonces, el primero es que la empresa crezca. Me parece algo fundamental. Y aquí veis los números de Finvolution. O sea, es una empresa que literalmente sus ingresos eran de 196 millones en 2015, y ahora son de 7.000. Y no me estoy comiendo ningún número. Repito, en 5 años han pasado de 196 millones a 7.000. O sea, el crecimiento compuesto es de más del 100%, en concreto el 135%, como veis ahí. Y con esto que os digo, cuando veáis empresas de estas de no, es que va a crecer mucho porque esta idea es súper rompedora y tal, bueno, pues tienes esta empresa que ya la tienes aquí y que ya ha crecido a un Que han 135% hasta conseguido ahora. crecer en 2020, ¿eh? Sí. Y luego, respecto a los márgenes, que también es una cosa que yo miro, porque puedes tener empresas que crezcan, pero si los márgenes son muy bajos,
es un problema grande. ¿Por qué? Porque lo que pasa con esas empresas es que cuando vienen mal dadas, al ser los márgenes tan estrechos, normalmente se meten en pérdidas. Y si son muchas pérdidas, el problema que tienes es que puede haber ampliaciones de capital. Entonces podéis ver aquí que el margen operativo ha estado durante años en más del 40% y ahí marcan un 30% ahora, que yo creo de hecho que es algo más. Y el retorno sobre el capital empleado, el ROCE, está por encima del 14%. Es decir, son números de sectores que ya te está diciendo que aquí hay mucha calidad. La tercera parte para mí importante es que el sector sea bueno, porque a veces puedes tener buenas empresas en malos sectores. Y, por ejemplo, estoy pensando mismamente en España en Bankinter. Bankinter para mí es el banco con diferencia mejor que hay en España, pero el problema que tiene es que el sector es muy malo. Y el país, en este caso de cara a invertir, también es muy malo. Pero como dije, esta empresa, además de ser muy buena, está en un sector que es muy bueno. El cuarto punto es respecto a cuidar a los accionistas, bien sea con dividendos o con recompra de acciones. Y en la tabla que pongo ahí podéis ver que esta empresa ya lleva años dando dividendos y recomprando acciones a la vez. Así que para que os hagáis una idea, desde que salió a bolsa en 2018 ha repartido más de casi 280 millones de dólares. Es decir, es una empresa donde el riesgo de fraude es muy bajo, que es algo que con las chinas siempre hay que tener en cuenta, porque están devolviendo el dinero sin ampliaciones de capital. En definitiva, el dinero existe. Luego, otra parte es que tengan poca deuda o incluso que tengan caja neta si es posible. Y ayer lo estuve mirando con Gordy, y Gordy, no sé si te acuerdas cuánto habíamos dicho más o menos que tenía de caja neta esta empresa. 300 millones, creo. Sí, yo creo que era un poco más entre lo que era caja y luego los short-term investments y demás. Yo creo que se iba fácil a los 400 millones. Es decir, estamos hablando de una empresa que, bueno, voy a hacer el resumen al final, pero ya veis que hay muchas cosas que pintan muy bien. ¿Cuál es su capitalización de mercado ahora? Yo creo que está en los 2.000 y algo millones de dólares, ahora más o menos. Una quinta parte en cash, no está mal, ¿eh? Sí, y el tema de los ejecutivos creo que es importante que tengan una parte del accionariado, es decir, que no tengas a los típicos ejecutivos que no son dueños de la empresa y entonces, como puedes imaginar, el riesgo es muy grande porque cuando tienes un ejecutivo que gana mucho dinero pero que no tiene parte de la empresa, ese tipo de ejecutivos lo que suelen hacer es mirar solo por ellos mismos y no mirar por el bien de la empresa, que en el fondo es el bien de los accionistas. En Finvolution tienes que el chairman tiene el 30% de la empresa, lo cual ya te deja blindado en ese sentido porque es una barbaridad, pero es que además el chairman solo en 2020 ha comprado 3,4 millones de acciones, es decir, literalmente el chairman está a dos manos comprando acciones en el mercado incluso a precios bastante altos respecto a lo que pudo cotizar a principios de año. Entonces, si tienes un chairman que tiene el 30% de la empresa y que no para de comprar acciones cuando él es el que sabe cómo va la empresa de bien, pues lo que te está diciendo es que hay confianza en comprar esa empresa. Evolution estuvo cotizando como 6 meses a PER 1,5 o 2. Sí, PER 1,5 o 2. Pondré luego la gráfica, pero era realmente llamativo. Y la empresa ideal, pues obviamente acaba con un tema de precio. En definitiva, que sea barata, entre comillas. Es decir, que por términos de ratios de PER, EBITDA o Price Cash Flow, etcétera, sea bastante bajo. Y aquí, como veis, al precio actual de cierre del viernes, que fueron 8,6 dólares, y con los beneficios de 2020, que fue un poquito más de $1, estamos hablando de un PER 8,4. Es decir, el PER literalmente es bastante barato. Pero en la gráfica que pongo ahora, aquí podéis ver la gráfica de la empresa, como estaba comentando Gold, estuvo cotizando durante meses y meses a $2 o incluso menos. Y he parado ahí el cursor en esta Fincas, la imagen. primera vez que compró, Sí. compró a 1,77. De acuerdo. Sí, es verdad que Sí, había mercado comprado. Sí, había comprado muy bajo. Y yo puse ahí el cursor en el 25 de noviembre porque literalmente ese fue el día que yo compré, el 25 de noviembre de 2020, y en este caso entré a 2,15. Estamos hablando de que ahora está a 8,6. Entonces, volviendo atrás un segundo, tenéis aquí una empresa que crece más del 100% en los últimos años. Una empresa con márgenes operativos del 30-40%, que está en un buen sector.
Una empresa que además cuida al accionista y reparte mucho en dividendos y recompras. Una empresa con 400 millones de dólares de caja. Una empresa donde los ejecutivos tienen el 30% de la empresa y aún así compran más. Y una empresa que está a per 8. Entonces la pregunta es, ¿para qué nadie se va a meter en, no sé, el Palantir o el Frog, uno que estuve mirando hace poco, o el Snowflake de turno? Sí, ¿para qué alguien se va a meter en eso cuando tienes FIM, que literalmente ya está ganando dinero, que gana mucho, que crece tanto más que las otras y demás? Es que sinceramente, si lo piensas, no tiene sentido, porque todas esas empresas que estoy comentando pierden dinero y muchas además, cuanto más ingresan, digamos, más dinero pierden. Entonces, lo que yo quiero que la gente tenga la idea es que aquí vamos a traer ideas como FIM, que hemos tenido muchas y muchas las hemos comentado en burbuja, y yo creo que el mérito que tiene lo que nosotros hacemos es que nosotros esta empresa bueno, no recomendar, pero la publicitamos de alguna forma o hablamos de ella cuando estaba a $2 y ahora está a 8,6. Y lo gracioso es que cuando estaba a $2, los analistas del sector te decían que era muy mala, que había muchos riesgos, que temas regulatorios y demás. Y es que en ese momento estaba a PER 1,5, que sí que puede haber riesgos. Hay mucho abuso de eso. Sí, pero claro. Una vergüenza. Cuando ellos están dentro, entonces empiezan a animar a la gente a comprarla, cuando la verdad es que durante meses nadie le prestó más mínimo caso. Y la gente lo que tiene que entender es que sí, la empresa tenía riesgos regulatorios y demás, pero es que una empresa a PER 1,5 tiene eso descontado y todo lo que te imagines descontado. Y lo gracioso ahora es que ha pegado el salto en unos meses. Como veis, ya está a 8,6 y veremos si sigue subiendo, que es lo más probable. Pero es que ahora los analistas a 8,6 es cuando te están recomendando que compres, ¿sabes? Cuando está 4 veces más cara y te dicen que ahora poco más que FIM está reinventando las fintech en China, ¿sabes? Y el tema de los resultados, que han sido buenísimos y que poco más que era inesperado. Yo llevo hablando de los resultados de FIM estos últimos meses y solo viendo que el consumo en China estaba disparado ya podía saber que los resultados iban a ser muy buenos, y de hecho yo así lo pronostiqué. Es decir, a mí cuando... A $2, ¿sí? Tenía casi tanto cash como market cap. Sí, totalmente. O sea, es que tenían, sí, yo creo que estarían a 500, 600 millones de market cap o incluso un poco menos, y tenían un cash enorme. Entonces, eso, quedaros con la idea de que aquí no venimos a empatar o a hacer cosas fáciles, pero que queremos traer ideas realmente novedosas de empresas que prácticamente de las que no habla nadie. Así que en el fondo estamos pateándonos el mundo, para, al menos virtualmente, para encontrar empresas, y vamos a encontrar cosas de este estilo, no cosas para ir a hacer un 10 o un 15%, pero cuando buscamos este tipo de empresas va a ser cosas para literalmente multiplicar 2, 3, 4 o hasta incluso 10 veces. Y ya digo, yo entré a 2,15, está a 8,6 y yo sigo dentro y aún no he vendido ninguna acción, y probablemente no lo haga mínimo hasta los 12, 13 dólares. Y sí. Eso teniendo en cuenta que no somos asesores financieros y niños, no hagáis esto en casa, por supuesto. Correcto, sí. Yo no estoy recomendando a nadie nada. Yo estoy presentando un poco esta empresa y estoy diciendo lo que yo he hecho. Luego, obviamente, que cada uno haga... Cabe a temptor. Haga lo que quiera. Sí. Capi. Sí, hay que vender algo, eso me dices todos los días. No, veremos, ya te digo que yo creo que por debajo de 12 no voy a vender, porque es que la empresa, es que es punto por punto, literalmente la empresa es buenísima, ¿sabes? Entonces, pero bueno, sí, me lo plantaré. Y aquí voy a ir un poquito más rápido y voy a hablar de lo que yo considero un fracaso. Y un fracaso son las SPAC. Y cuando hablo de un fracaso, es un fracaso a nivel personal. Es decir, yo invertí dinero en distintas SPAC y la verdad es que no me ha ido muy bien. Y creo que esto para todos, y es uno de nuestros objetivos, que es ser realmente transparentes. Entonces yo no voy a venir a hablar de todas las empresas que me han ido bien, pero yo también quiero hablar de lo que ha ido mal y que lo analicemos un poco, porque puede ayudar a mucha más gente. Entonces, ¿qué son las las SPAC? Son empresas que se llaman de cheque en blanco, las blank check companies, que básicamente salen a bolsa, pongamos, por 500 millones. Entonces recaudan los 500 millones y con ese dinero ellos no tienen ningún modelo de negocio o ningún tipo de activos.
lo que ellos hacen es sondear el mercado en otras empresas que normalmente no están cotizadas y llegan a un acuerdo con esas empresas para sacarlas a bolsa. Entonces, en definitiva, los accionistas le dan una serie de millones a los dueños de las SPAC y ellos tratan con ese dinero de comprar alguna empresa que acaba cotizando en el SPAC. Y aquí veis un poco una comparativa entre lo que lleva el SPAC y las IPOs, y simplemente decir que las IPOs son bastante más complicadas, tienes que hacer un roadshow, son mayores los costes, tienes que presentar los resultados auditados, y las SPAC es un poco como que puedes salir a bolsa de esta forma literalmente en 2 tardes, ¿sabes? Y nada, pongo aquí una serie de noticias que es un poco ese hype, ¿no?, que hay con las SPAC, de los coches eléctricos y también en el cannabis que están saliendo y esto, y ahora nos fijamos en Latinoamérica. Entonces es un poco apostar por cosas de las que tú no tienes control. Pero hay Y SPACs que merecen la pena, ¿eh? Un día hemos de hablar sí, de sí. Por Sí, supuesto. pero el tema, a lo que yo voy es, os dije en qué tipo de empresas invertiría, ahora os voy a decir en qué empresas no invertiría o cuál es el tipo de empresas en las que no se debe invertir. Pues lo primero es aquellas empresas que no sabes lo que tienen dentro, literal. Es decir, si tú entras en una SPAC al principio, estás poniendo un dinero en algo que no sabes literalmente qué empresa van a comprar y qué va a haber dentro. Luego, empresas que no son SPAC, pero que también pasa, y de hecho muchas de las SPAC lo que compran son empresas con márgenes negativos, es decir, empresas donde ni siquiera el margen operativo llega a ser positivo. Eso que hace que esas empresas pierden dinero, es decir, ya no puedes hablar de PER y estas cosas porque literalmente no han ganado en su vida ni un solo euro. Y luego incluso En el Genomics, las 5 primeras no todas pierden dinero, claro. todas pierden. Exacto, y ese es uno de los problemas de muchas de las cosas que lleva Katie en ARK, que literalmente yo creo que muchas, la mitad pierden dinero. O sea, miras en plan el ETF y fácil que en alguno de sus ETFs la mitad o más pierden dinero, ¿sabes? Pero es que hay empresas incluso que son peores en el sentido de que cuanto más venden, ¿sabes? Igual mejoran sus ingresos un 30%, pero es que resulta que más dinero pierden, ¿sabes? Entonces tú dices, joder, casi mejor que no vendan tanto, ¿sabes? Porque si cuanto más venden, más dinero pierden, pues me van a llevar casi a la ruina más rápido. Encima esas... Puedes Sí, montarte en un coche de Uber para que te lleve a la ruina. Un gran ejemplo de empresa que cuanto más crece, más dinero pierde. correcto, sí. Que Uber en el fondo es un chiringuito, ¿sabes? Donde les han dado mucho dinero, o sea, tienen un negocio, inicialmente fue muy bueno, pero en el fondo Uber es una empresa a la que le han dado miles de millones y se han dedicado más o se preocupan más en hacer inversiones, digamos, fuera de su producto que en el propio producto, ¿sabes? De ahora compro esto, ahora el coche volador, ahora el coche autónomo, no sé qué. Entonces, sí, es un ejemplo del tipo de empresa en la que no debemos invertir, bajo mi opinión, de nuevo. Y simplemente para acabar, empresas con deuda creciente, que muchas de estas empresas tienen una deuda enorme, empresas que no tienen perspectivas claras de generar un cash flow. Los ejecutivos normalmente no suelen tener en muchas de ellas una parte importante del accionariado. Y encima, además de todo esto, porque dices, bueno, si tienen todo esto, pero están, yo qué sé, a PER 1, bueno, PER no pueden tener porque no ganan dinero, pero nos entendemos. Si están a valoraciones muy bajas, dices, bueno, pues no pasa nada, pero es que encima esas empresas están a precios disparatados. Entonces, ese tipo de empresas con ese hype y demás son las que, bajo mi opinión, no hay que tocar. Y lo único que diré al respecto es que eso de entrar en SPACs porque, bueno, esta persona que lleva la SPAC es muy buena y demás, son cosas con mucho riesgo. Y yo solo digo que si tengo que invertir en personas, solo lo he hecho una vez y es en este gran tipo, ¿sabes? El gran o fenómeno, pero de este capítulo hablaremos en otro momento, pero esto sería lo único que yo he hecho algo parecido al respecto. Y para terminar, y ya voy a intentar ser breve aquí, los consejos del CAPI. Entonces, ¿cuáles son los consejos del CAPI? Pues son los que veis ahí. Y son consejos que yo diría muy básicos, pero yo diría que hay que cumplirlos todos como una forma de empezar a invertir. Lo primero es que cada uno tiene que pensar en cuál es su horizonte temporal y cuál es su perfil de inversor. No es lo mismo la gente que simplemente quiere entrar en bolsa, digamos, a 3 meses vista, a ver si rasca algo, que gente que se lo plantea como algo,
un complemento, por ejemplo, a su jubilación a 30 años. En función de tu horizonte temporal y tu perfil de inversor, tendrás que entrar en unas empresas o en otras. Luego está el tema de la formación. La formación es algo muy importante y hay que mirarlo y seguir trabajando en ello día a día, en mejorar en la forma de analizar, pero también en las tesis. Luego, aprender a separar la tesis del precio de la acción es algo muy importante. Es decir, si la acción sube mucho, pues no coger y decir, oh, pues no pasa nada, hay estos fallos en la tesis, pero no pasa nada porque sube, y no preocuparte. Y cuando baja, digamos que estar pensando en todo lo malo, quizás si esto pasa o no, y demás. La cuarta parte es en el tema de confiar en la tesis, es decir, y es un poco relacionado con la anterior. Si ves que la empresa está bajando, pero tú confías en la tesis, en realidad lo que tienes que hacer muchas veces es aumentar la posición. Y si la empresa está subiendo y ha subido mucho, pues te tienes que sentar otra vez, echar números y decidir si hay cosas fuera mejor que lo que tienes ahí. Y si ese es el caso, vender. Luego mucho la presentación de resultados. Yo creo que no se habla de eso y es muy importante. O sea, tú tienes la tesis que quieras, pero si luego ves, cuando presentan resultados, que la cosa va en línea a lo que tú esperabas y la acción está muy barata, ahí has de comprar más. Si ves que los resultados no encajan, ¿no? Tienes que cambiar tu tesis. Exactamente. Claro. Por eso, las tesis son vivas, me refiero, y cosas que funcionaban porque estaban en base a algo, las cosas cambian. Entonces es importante que analizar las tesis y seguir revisándolas. Y luego, ya para acabar, simplemente da igual que busques mucha rentabilidad o que busques un riesgo bajo. Para mí la clave es que entres en empresas buenas, o sea, empresas buenas que te puedan dar alta rentabilidad, como por ejemplo puede ser Finvolution, o empresas buenas con un riesgo de bajadas bajo, como precisamente yo creo que es Imperial, que presentó Gordy. Y lo último, ya para acabar, y creo que es muy muy importante, huye de todos esos profetas de la bolsa que te dicen que la bolsa es facilísima, que ellos tienen un método por el que siempre ganan y que encima ese método tiene muy bajo riesgo y demás. De esa gente literalmente hay que huir, porque tener muy claro que la bolsa es algo muy muy jodido y lo es para todos, no solo para la gente que puede estar empezando, pero también para los profesionales. Entonces, cuando alguien os diga que la bolsa es muy fácil, a esa persona literalmente yo diría que no les hagáis ni caso. Bueno, podéis Y con esto hacerle ya, tanto caso como el que le hacemos a la gente que dice que ganar dinero con criptodivisas es muy fácil. sí, un caso sí, parecido, yo diría. Entre poco y nada. Y con esto termino. La verdad es que ya digo, que la gente ponga en los comentarios un poco el tipo de empresas que quieren y demás, y a partir de ahora vamos a intentar semana tras semana de ir analizando un poco las empresas que la gente quiere, y también empresas en las que nosotros estamos. Sí, y darle al like y que todo el mundo se suscriba, por favor, y lo comparta, porque cuanto más grande sea esta comunidad, más posibilidad tendremos de llegar a más gente y de emplear más de nuestro tiempo, que la verdad es que nos sobra en estar aquí y en poder compartir tesis de inversión, yo diría tan buenas, siendo tan distintas como la de Imperial o como la de Finvolution. Tenemos muchos planes de futuro para este canal que iremos desvelando poco a poco. Yo por lo menos me he quedado con ganas de escuchar más acerca de Ofenómeno, y creo que todos los oyentes, después de haber visto esa foto, tienen Además la es que misma. está calentito Fenómeno, Calentito. porque precisamente ha habido noticias esta semana y bueno, es bastante conocida en burbuja y vamos, de ahí es una empresa de la que podemos hablar largo y tendido, la verdad. Y Si hablaremos interesa de que lo ella. pongan en los comentarios. Sí, por supuesto. Todos los comentarios, todas las sugerencias, por supuesto los vamos a leer con más que atención. Vamos a ir terminando por hoy. Vamos a emitir durante todos los domingos, más o menos a las 7 de la tarde. Y espero que os haya gustado nuestro primer episodio. Ya sabéis dónde encontrarnos. Like, subscribe y aquí estaremos. Y